Hola, soy Salvatore y esto es Academia Internet. El día de hoy vamos a ver la clase de nomenclatura inorgánica. Vamos a conocer cómo formular las distintas funciones químicas inorgánicas. Vamos a usar la nomenclatura tradicional, la stock y la sistemática. ¿Sí? Pero antes de empezar con la clase, necesitamos primero algunos conocimientos previos, ¿verdad? La clase de nomenclatura merece un poquito de paciencia y conocer algunas cositas. Tengo que hacerles notar que esta clase es en directo. Cuando acabe la misma, los estudiantes podrán dejar sus dudas. No se preocupen que la clase queda grabada para los que no puedan conectarse igual. Buenas a todos los que se están conectando. Buenas noches, Yadi. Buenas noches, Miguel Ángel, Martín. Buenas noches a todos. Vamos a empezar entonces la clase. Nomenclatura de química inorgánica. Funciones químicas son compuestos que tienen propiedades parecidas. ¿Por qué? Porque comparten un grupo funcional. Y eso es lo que vamos a ver. Vamos a aprender cómo nombrarlos. Bien, yo les decía, conocimientos previos, por ejemplo, tienen que saber los estados de oxidación. Estados de oxidación son estos numeritos que están aquí. Ya sabíamos que estos serán los metales, y los que están aquí de amarillo vendrán a ser los no metales. ¿Ok? Fíjate, los estados de oxidación son estos numeritos. Estados de oxidación son esos numeritos que nos indican los electrones que participan en las reacciones químicas. No confundir con la valencia, que representan los electrones que se encuentran en la última capa. Todo esto lo explicamos en otro video que se llama estado de oxidación. Te invito a que lo veas para complementar un poco la información que estamos presentando aquí. Pónganse cómodos. Saludos desde Arequipa, saludos. Todas las clases están en el canal. Bueno, continuando entonces con la explicación. Los estados de oxidación es necesario conocerlos, ya que ellos van a ocupar un rol protagónico al momento de identificar los compuestos. Lo primero, al momento de estudiar, es establecer como que una visión panorámica, una visión de lejos. Esto es lo que está ocurriendo, ¿sí? Tenemos compuestos metálicos y compuestos no metálicos, ¿verdad? Las funciones oxigenadas, porque van a reaccionar con el oxígeno, y las funciones hidrogenadas, porque van a reaccionar con el hidrógeno. Se forman como que dos rutas. Y fíjate lo que está ocurriendo. Cuando un no metal reacciona con oxígeno, se oxida, ¿verdad? Óxido metálico u óxido no metálico, dependiendo si es metal o no metal. Luego, agregamos acá agua y fíjate lo que tenemos. Un ácido oxácido, también le llaman oxoácido, y al óxido metálico reacciona con agua y llamamos hidróxido, ¿sí? O base. De ahora en adelante, los elementos no metálicos tienen mucha relación con los ácidos y los elementos metálicos con la palabrita base, ¿sí? Algunos le llaman óxidos básicos a estos, a los óxidos metálicos. ¿Y qué ocurre con la ruta del hidrógeno? Los no metales forman hidruros no metálicos, mientras que los metales forman hidruros metálicos. Luego, tenemos los ácidos hidrácidos, de nuevo, ácidos con no metales, por eso los he puesto de rojito. Y finalmente, fíjate el circuito cómo termina. Cuando junto hidróxido con ácido hidrácido, tengo una saloidea. Y luego cuando junto un ácido oxácido con un hidróxido, fíjate lo que tenemos, una sal oxisal. Vamos a aprender cómo reconocerlos, cómo nombrarlos, ¿sí? Bueno, creo que hay un error en el título. Sí, en el título dice, en el título de, bueno, eso se puede cambiar luego, ¿ok? Pero la clase de química ya la habíamos anunciado con anterioridad. Bien, entonces vamos a empezar con lo que es el óxido, ¿verdad? Los óxidos, ¿sí? Recuerda que el óxido se forma con un metal más un oxígeno. Tenemos el óxido metálico. Vamos a empezar por ahí. Entramos a lo que significa el óxido. Bien, ya sabíamos lo que significa la reacción, ¿verdad? Metal más oxígeno me da un óxido. Tengo un elemento. Acá está la valencia del elemento. El oxígeno siempre tiene un estado de oxidación menos 2 cuando estoy trabajando con óxidos. Y fíjate lo que hay que hacer. Se intercambian de esta manera. Las valencias o los estados de oxidación, como quieras verlo. Se cambian así. Y esta es la formulación general. Si a mí me piden dar la ecuación, yo tendría que desarrollar todo este proceso. Pero si solamente me están pidiendo el óxido, bueno, yo puedo indicarlo con este atajo.
Sí, como habíamos dicho, hay tres clases de nomenclatura. Vamos a tratar de estudiar entre las tres. Primero vamos a ver la nomenclatura tradicional. La nomenclatura tradicional dice así. Cuando tengo una sola valencia, se escribe óxido, luego va el nombre del metal y termina en el sufijo ico. ¿Sí? Recordad ese detalle. Por ejemplo, me están diciendo el óxido lítico. Entonces tú dices, bueno, atendiendo a lo que te acabo de explicar, tendrías que recordar lo siguiente. Aquí tengo litio y aquí tengo oxígeno, ¿sí? Si me dicen óxido lítico, óxidos, porque, bueno, el metal está que reacciona con el oxígeno. Yo ya sé los estados de oxidación, ¿verdad? El estado de oxidación del oxígeno es 2 y de litio, yo te había puesto una tablita al principio. El estado de oxidación del litio es 1. Así es que esos numeritos los voy a poner aquí arriba. ¿Qué viene luego? Mira, se intercambian así. Y ya lo he puesto por acá. Y esto es el óxido lítico. Bien fácil, bien fácil. Es fácil si tú recuerdas el estado de oxidación del litio, que era 1. Sí, eso es lo que tú tienes que saber. En los exámenes no suelen darte esos valores. Por lo tanto, si tú sabes que el estado de oxidación del litio es 1 y el oxígeno es 2, bueno, hacemos este intercambio y llegamos aquí. Óxido lítico. Bien, cuando tengo dos valencias, ¿qué hago? Fíjate bien en este detalle. La menor valencia le pongo el sufijo oso y a la de mayor valencia le pongo el sufijo ico, o sea, termina en oso para la menor valencia y para la mayor valencia va a terminar en ico, ¿sí? Con óxido y el nombre del metal. Por ejemplo, tengo aquí el óxido ferroso. Entonces, de nuevo volvemos a lo mismo. Tú dices óxido ferroso. El hierro tiene dos estados de oxidación, ¿verdad? 2 y 3. Esto es algo que tú tienes que saber, es un dato que tú tienes que saber. Otra cosa, cuando los estudiantes ven por primera vez la nomenclatura clásica, la nomenclatura tradicional, a veces se encuentran con estos nombres raros. Por ejemplo, plumboso, plúmbico, los nombres que te he puesto aquí, ferroso y férrico. ¿Y de dónde vienen? Eso viene de las raíces latinas de los nombres, de algunos elementos. Por ejemplo, el oro es aurum, por eso se le pone áurico, tiene esa raíz. Por ejemplo, el plomo es plumbium, ese es su nombre en latín, por eso recibe este sufijo. Por aquí hemos puesto algunos, vamos a colocarlo por acá, creo que estaba por aquí. Bueno, después lo veremos. Bien, entonces yo te digo, el óxido ferroso. Tú tienes que saber el estado de oxidación del hierro. 2 y 3. Como es oso, es la menor. Tú dices, por lo tanto, vamos a analizar esto con detalle. Ahí está. Y el oxígeno es 2 también. Entonces voy a intercambiar así. Intercambias así y ¿qué tendrías? Ahí está. Tú dices, ¿y dónde está el 2? Bueno, estos se intercambiaron así, ¿verdad? Entonces puse 2 acá y puse 2 acá. Se pueden simplificar. Saco mitad y me quedó lo que está ahí. Bien, ¿y cómo sería con el óxido férrico? Vamos a ver. Acá tengo. Este tiene estado de oxidación 3 y el oxígeno tiene estado de oxidación 2. Es bien fácil porque hago esto y llego a la respuesta. Ahí está. ¿Sí? ¿Qué ocurre con el óxido plumboso? Ya sabemos que plumboso viene de plomo, ¿sí? Por su raíz latina plumbium. Esto viene de plomo. Entonces tú tienes que recordar los estados de oxidación del plomo, ¿sí? El plomo tiene, me parece, estado de oxidación 2 y 4, ¿verdad? Yo sé que tú sabes eso. Ahí está. Como es oso, es el menor, o sea, 2. Pero si fuese ico, entonces le pongo 4, porque el estado de oxidación del plomo es 2 y 4. Bueno, hacemos el intercambio así, ¿verdad? Y luego simplifico. Lo mismo acá.
Este pasó aquí y esto para allá. O sea, debió ser así. Plomo 4. ¿Pero por qué quedó en esto? Porque simplifiqué. Saqué mitad. Por eso me quedó así. Bueno, si ven una sombra ahí, por ahí me están haciendo notar. La sombra tiene que ver con la luz, que tengo un foco por aquí, creo que es un... Sí, y esa es la sombra del foco. Bueno, es para la tranquilidad de los estudiantes. Bien, ahora viene la nomenclatura de stock. La nomenclatura de stock, sí, fíjate, se escribe así: el óxido, nombre del metal y la valencia en romanos. Por ejemplo, tengo el óxido de cobre. Y en romanos ya me están indicando su valencia. En este caso el cobre tiene 1 y 2. ¿Sí? Entonces ya me están indicando, es bastante fácil hacerlo porque ya tengo la valencia. Yo ya sé que el cobre está trabajando con 1. ¿Sí? Y el oxígeno siempre es 2. Entonces hacemos el intercambio y ya de frente se puede llegar a la formulación que está aquí. El óxido de cobre 2. Bueno, está indicando que el cobre está trabajando con estado de oxidación 2. Esa es la nomenclatura de stock. Por lo tanto, es fácil llegar a la solución. Ahora, el óxido de litio. Fíjate que aquí no me han puesto nada. ¿Por qué no me han puesto aquí nada entre paréntesis? Porque cuando el elemento tiene una sola valencia, ya no se pone paréntesis. Aquí le ponen paréntesis porque el cobre tiene dos valencias, como se aprecia, 1 y 2. Como el litio solamente tiene un estado de oxidación que es el 1, entonces ya no se pone. Ya no se pone entre paréntesis, ¿verdad? Ahí está la anotación. Cuando el elemento metálico solo tiene una valencia, no es necesario indicarla. Eso es para la nomenclatura stock. Es bastante práctico la nomenclatura stock, como se aprecia ahí. Y bueno, luego tenemos la nomenclatura sistemática. Para nombrar la nomenclatura sistemática yo he puesto aquí como que 4 pasos. El primero, también le llaman la nomenclatura de prefijos, porque le vamos a agregar estos prefijos. Mira, si tiene un átomo, mono; si tiene 2 átomos, di; 3 átomos, tri; y así. 4, tetra; 5, penta; 6, hexa; y 7, hepta. Bueno, primero empezamos con el subíndice del oxígeno, de acuerdo al número de átomos que tenga. Luego viene el óxido de, luego el prefijo, el subíndice del elemento. El prefijo me lo da el subíndice del elemento y luego el nombre del elemento. Por ejemplo, aquí tengo el monóxido de hierro. ¿Qué me quiere decir esto? Mono es 1, ¿sí? Y solamente me han puesto hierro, ¿por qué? Porque también tiene un solo elemento. Aquí está. Esto, la nomenclatura sistemática, intenta acostumbrarte a leerla de derecha, ¿sí?, a izquierda. Mira, mono porque acá hay uno solo y hierro porque acá hay uno solo, monóxido de hierro. ¿Cómo sería el trióxido de hierro? Fíjate, trióxido de dihierro. Fíjate cómo lo estoy leyendo. Dice acá 3 óxidos, trióxido de dihierro. Bueno, y si me ponen algo así, ¿cómo lo formularías? ¿Cómo escribirías su nombre? ¿Qué dices ahí? Esto es el óxido de calcio. Tú dirás, pero no tiene ningún prefijo. ¿Por qué no le he puesto ningún prefijo? Porque acá está. Cuando el elemento actúa con valencia única, no se indica el prefijo mono. Yo sé que el calcio tiene estado de oxidación solamente 2. Calcio, su estado de oxidación es 2. Sí, solamente 2. Entonces, como tiene un solo estado de oxidación, ya nos indica con prefijo. ¿Sí? Fíjate que aquí el hierro tiene 2 estados de oxidación, por eso puse monóxido. Le puse monóxido porque el hierro tiene 2 estados de oxidación, pero aquí no le pongo monóxido. ¿Por qué? Porque el calcio tiene un solo estado de oxidación. Bueno, esas cositas suelen preguntar y es importante entender. El óxido metálico está ahí, ahora viene el óxido no metálico.
Si aprendimos óxido metálico, por supuesto que el óxido no metálico también lo vamos a entender. Aquí está su fórmula general. Es lo mismo que el otro, solamente que lo único que cambia es el no metal. Para la nomenclatura tradicional le llaman anhídrido. Bien. Es la misma idea, ¿verdad? Se pone la valencia del elemento, el oxígeno tiene su estado de oxidación -2, se intercambian. Y de esa manera obtengo rápidamente el anhídrido, ¿sí? U óxido no metálico. Vamos a empezar con nomenclatura de stock y la nomenclatura sistemática, que ya la vimos. A ver aquí, la nomenclatura de stock es el óxido del no metal y se le agrega la valencia en romanos. Por ejemplo, el óxido de nitrógeno, fíjate que aquí tengo 5. Entonces, muy rápido lo podemos hacer. ¿Sí? Porque tú dices, bueno, el nitrógeno está trabajando con 5 estado de oxidación. Y yo sé que el oxígeno siempre trabaja con 2. Entonces puedes poner así, NO. Sí, nitrógeno está con 5 y el oxígeno está con 2. Cambian y esa es la respuesta. Así directo. Con el nombre fácil puedo formular. Ahí está. El óxido de carbono también es fácil hacerlo porque tú dices, bueno, tengo el carbono, me han dado el estado de oxidación que es 4 y el oxígeno siempre es 2. Cambiamos, entonces me va a quedar así. Luego sacamos la mitad. ¿Por qué? Porque ambos son pares y me va a quedar así. CO2. Bueno, ahí está. Bien. Ahora tenemos acá el prefijo para nomenclatura sistemática. Ya sabíamos que era la de prefijos. Bueno, fíjate. CO. Sería el famosísimo monóxido de carbono. ¿Sí? Y bueno, el otro sería el dióxido de carbono. Acá está al revés. Bueno, vamos a cambiar. Ahí está. Monóxido de carbono y el otro es el dióxido de carbono. Ahí está. Mono porque tiene un solo átomo aquí, monóxido de carbono. Y este es dióxido porque tiene 2. Lo leo de derecha a izquierda para nomenclatura sistemática. ¿Sí? Aquí sí se pone mono, ¿por qué? Porque el carbono tiene 2 estados de oxidación. Si tuviese un solo estado de oxidación ya no pondría mono, se suele obviar. ¿Sí? En los libros lo vas a encontrar así. Bueno, sigamos con nomenclatura. Ahora viene la nomenclatura tradicional. Hay que acotar que la nomenclatura tradicional ya casi está en desuso. IUPAC no recomienda la nomenclatura tradicional, pero sin embargo, en los colegios, en los ingresos de las universidades se sigue preguntando. Así es que nosotros repasamos por eso. Fíjate, ya habíamos visto cuando es una y dos valencias, se pone ICO, si es una sola valencia, termina en ICO el sufijo. Luego, si son dos valencias, el menor oso, el mayor ICO. Si tiene tres valencias, ojo, al menor de todos le vamos a poner ahora un prefijo. O sea, va a empezar el nombre con hipo, el nombre del elemento, y luego va a terminar en oso. Y si tiene cuatro valencias, al mínimo es hipo, oso, y el máximo le voy a poner el prefijo per, y va a terminar en ico. ¿Ok? Bien. Vamos a analizar esto con los ejemplos que tenemos aquí. Ya tenemos algunos ejemplos resueltos con los elementos no metálicos más importantes, los que te tienes que aprender, los que tienes que saber. Por ejemplo, el anhídrido carbonoso. Recuerda que las valencias para el carbono son 2 y 4, o sea, tiene dos valencias. Estoy en este caso, como tiene dos valencias, fíjate, la menor valencia va a terminar en oso y la mayor valencia va a terminar en ico. Entonces es fácil la formulación porque si estoy trabajando con 2, hacemos el intercambio y se simplifica. Aquí tengo 2, 4, hacemos el intercambio y luego simplificamos. Ya lo vimos en otros ejemplos. Anhídrido carbónico me queda así. Ahora cuando tienes tres valencias, fíjate que el azufre es el típico caso de las tres valencias porque el azufre tiene valencias 2, 4 y 6 y son pares. Habíamos dicho que para el menor, en este caso voy a trabajar con 2, empiezo con el prefijo hipo y termino con oso. Mira. Y aquí se han simplificado, ¿verdad? 2 con 2 han simplificado.
el sulfuroso, y luego viene el sulfúrico, que es el mayor, que está trabajando con 6. Pero acá me quedó 3, porque al hacer el intercambio, está así, ¿verdad? Saco la mitad, y ahí me quedó SO3. Bueno. Bueno, para el cloro, fíjate lo que tenemos acá. El cloro tiene 4 valencias, entonces, para el menor, sería anhidrido hipocloroso. Acá está. Prefijo y sufijo. Cloroso para el, bueno, el que sigue, para el tercero, y para el cuarto le pongo perclórico. Fíjate las valencias con las que trabajo 1, 3, 5 y 7. Cuando hago el intercambio, acá quedó 1, acá quedó 3, acá quedó 5 y acá quedó 7 y aquí quedó siempre 2. Entonces, si me dicen que formule el anhidrido perclórico, como es perclórico, yo ya sé, si veo el prefijo per, que estoy trabajando con la de mayor, ¿verdad? Si me dicen anhidrido perclórico, tú dices, bueno, cloro, como es per, yo sé que per trabaja con la mayor, sería el 7. Y el oxígeno siempre es 2. Hacemos el intercambio y me quedo así. Ahí está. Puedo hacerlo directamente, como se evidencia aquí. Bien, una vez que hemos visto estos, ya podemos entonces avanzar. ¿Qué tal si les agregamos agua? A ambos. Vamos a empezar con el hidróxido, que es el más fácil. Quizás sea el más fácil de todos. Tenemos óxido básico. Acá tenemos la formulación general. Si al óxido básico le agregamos agua, vamos a tener el hidróxido. Y esta es la formulación general. ¿Sí? ¿Por qué va un 2 aquí? Porque fíjate que aquí tengo 2 potasio, 2 oxígeno y 2 hidrógenos, ¿no? 2 hidrógenos, 2 oxígenos. Pero bueno, a mí solamente me va a interesar esto que está aquí. O sea, la formulación general. ¿Y cómo se formula? Bien fácil. Tengo acá el metal y aquí está su valencia. Tengo el OH, que es el grupo funcional, y siempre va a ser 1 su estado de oxidación. Bueno, E-1. Cuando intercambiamos, como acá es 1, bueno, va a haber 1 acá, y esta valencia va para acá. Entonces, mira qué práctico queda. Lo único que hay que hacer es poner el nombre del metal, el OH, ¿sí? Y luego la valencia del metal. ¿Ok? Fácil. Veamos la nomenclatura tradicional. Lo mismo que los óxidos, ¿verdad? Siempre va a terminar, si tiene una valencia, siempre va a terminar en el sufijo ico. Por ejemplo, me dicen el hidróxido cálcico. Yo sé que el calcio tiene estado de oxidación 2. Eso yo tengo que saber. Veo mi tablita y digo, el calcio tiene estado de oxidación 2. Entonces, la formulación sería muy sencilla. ¿Por qué? Porque se pone el nombre del elemento, se pone el OH y aquí se pone la valencia del elemento. En este caso, calcio 2. Tal y como hemos explicado. Entonces tú tienes que recordar esto que está aquí, ¿verdad? La formulación general. Cuando tiene 2 valencias, ¿cómo trabajo? La valencia menor, hidróxido, el nombre del metal termina en oso y la mayor va a terminar en ico. Por ejemplo, hidróxido auroso. Esta oxidación del oro. ¿Cuánto es el estado de oxidación del oro? ¿Qué dices? 1. Por eso quedó así. Vamos a poner aquí estado de oxidación 1 del oro. ¿Sí? Y bueno, fíjate el que me han puesto acá. Y aquí tiene 3, o sea, este 3 vino de este. Aquí está al revés, me dan el nombre para que yo escriba. O me dan ya la fórmula, perdón, para que yo escriba el nombre. Entonces, esto sería hidróxido por el OH
áurico, ¿sí? Bueno, tú dices hidróxido áurico. Seguimos avanzando y nos encontramos con la nomenclatura stock. La nomenclatura stock dice hidróxido de metal con la valencia en romanos. Por ejemplo, me ponen así, el hidróxido de oro 3. Y ya me están indicando la valencia del oro, que es 3. Entonces, es muy fácil formularlo porque tú pones el símbolo del elemento, el OH, y esto que está aquí era lo que estaba entre paréntesis, la valencia. Y esto, Al es el aluminio, ¿sí? Y su valencia es 3. Pero ocurre algo aquí con el aluminio, que el aluminio tiene un solo estado de oxidación, que es 3. Eso hay que saber, los elementos que tienen un solo estado de oxidación, como el aluminio. Entonces, aquí ocurre una particularidad. Se va a llamar hidróxido de aluminio. Ya no pongo entre paréntesis 3. ¿Por qué? Porque tiene una sola valencia. Cuando tiene una sola valencia en stock ya no se pone. Sí, entre paréntesis. Bueno. Ahí está. Ya nos indica entre paréntesis. Bien, y la nomenclatura sistemática se empieza con el prefijo, luego viene hidróxido de el nombre del metal. Por ejemplo, tengo el que está aquí. Entonces tú dices, bueno, ¿cómo podríamos nombrarlo? A ver. Sería el hidróxido de litio, simplemente, atendiendo lo que está aquí. ¿Por qué no le pones monolitio? No se pone, ¿verdad? Hidróxido de litio. Además, el litio ya habíamos dicho que tiene valencia única. Aquí me dicen que es trihidróxido de hierro. ¿Cómo lo leemos? Lo leemos de acá, ¿verdad? Dice trihidróxido de hierro. Así es como se lee la sistemática. ¿Ok? Bueno, el tema de nomenclatura siempre implica repasar algunas veces. Aquí tenemos un esquema general, luego tú puedes repasarlo, por supuesto, muchas veces, pero ya tienes los fundamentos. Ahora viene el ácido oxáceo. El ácido oxáceo se obtiene por el óxido no metálico con el agua. Entonces el ácido oxáceo, solamente en ácido oxáceo vamos a estudiar la nomenclatura clásica, que se recomienda increíblemente. Entonces tienes un anhídrido, le agregas agua y formas un ácido oxáceo, también le llaman oxoácido. A ver, esto que está aquí es toda la reacción química. A veces, sobre todo cuando estudias preparatoria, te piden siempre toda la reacción y no se conforman solamente con la fórmula. Entonces, si sucede eso, tú tienes que hacer todo lo que está aquí. Escribir el anhídrido, el agua, y fíjate, escribir esto, ¿no? Primero el hidrógeno. Tengo acá 2 hidrógenos, un azufre y 4 oxígenos. Acá había 3, acá había 1. Este es el ácido sulfúrico. El ácido hipocloroso viene del anhidrido hipocloroso. O sea, solamente cambio anhidrido por ácido. ¿Por qué he puesto 2 aquí? Porque fíjate que hay 2 hidrógenos, 2 oxígenos y 2 cloros. Pero bueno, esta es la forma general como que el atajo. O sea, solamente llegar a esta fórmula sin tener que hacer todo el proceso. En los exámenes de admisión, por supuesto, solamente me piden la fórmula y no el proceso. Bueno, esta es la nomenclatura tradicional, la que vamos a estudiar aquí. Fíjate que tiene la misma estructura que ya habíamos visto para óxidos no metálicos. Cuando tengo 4 valencias, empiezo con el prefijo hipo, el nombre del elemento, y termino en oso. Y para el último, empiezo con per, luego sigue el elemento y luego sigue ico. Lo que cambia es el nombre genérico, porque acá le pongo ácido y en el otro se le ponía anhídrido. Bueno. Veamos algunos casos. Veamos algo que yo aprendí en la facultad y que me sirvió de mucho para formularlos. Fíjate que aquí tengo la forma general. La forma general tiene esta estructura. H
es el hidrógeno. De ahora en adelante, siempre cuando veas hidrógeno en una fórmula, casi siempre se trata de un ácido. ¿Ok? E representa el nombre del elemento y O representa oxígeno. Siempre se escribe así. El elemento al medio y el oxígeno a este lado y el hidrógeno primero. Esa es la forma general. ¿Ok? O sea, yo voy a llegar a esta forma general sin usar la ecuación. Fíjate que aquí tengo una pequeña formulita. Si me prestas atención, vas a darte cuenta que esto es bastante fácil. Nuevamente, tenemos que fijarnos en los estados de oxidación. Bueno, o la valencia. En este caso, si la valencia es impar en el nitrógeno, por ejemplo, el nitrógeno tiene estados de oxidación 3 y 5, ¿verdad? Vamos a poner aquí los estados de oxidación. El cloro, bromo y yodo pertenecen a la misma familia y tienen estados de oxidación 1, 3, 5, 7. Son impares. Cuando son impares, fíjate lo que está pasando aquí. Siempre el hidrógeno, aquí va a ir 1, o sea, no va a ir nada. Y este numerito que está aquí, o sea, X representa un número. Se va a calcular fácil sumando a la valencia. Aquí puede ser 1, 3, 5, 7. Le sumo 1, o sea, el numerito que estaba aquí. Y todo eso le divido entre 2. Y de esa manera, rápidamente yo obtengo la fórmula. O sea, el numerito que estaba aquí. Cuando tengo valencia par, por ejemplo, el carbono tiene 2 y 4 de valencias. El azufre, selenio y teluro tienen 2, 4, 6. Son valencias pares. Fíjate lo que está ocurriendo. Acá le pongo 2, de cajón, siempre. ¿Cómo calculo este numerito? Fácil. A la valencia, que puede ser 2, 4 o 6, le sumo ese 2 que está ahí y a todo le saco la mitad. Insisto, es como un atajo, como una formulita que me permite calcular directamente la fórmula del ácido sin tener que hacer nada más. Siempre hay excepciones a la regla, por ejemplo el boro, que tiene 3 de estados de oxidación. El fósforo, que tiene 3, 5, ¿verdad? 3 y 5. El arsénico y el antimonio también. Entonces, esos son los más importantes, el boro y el fósforo, sobre todo el fósforo, ácido fosfórico. Mira, le voy a poner 3 aquí, solamente en estos casos, que son las excepciones. Empiezo con 3 y este numerito que está aquí lo calculo sumando la valencia del boro o del fósforo, más 3, más el numerito que está aquí, 3, y luego entre 2. ¿Sí? Es una fórmula que me puedes sacar de muchos apuros para formular los ácidos. A ver, lo vamos a poner en práctica. Me dicen, formúlame el ácido perclórico. Entonces tú dices, bueno, ¿cómo puedo hacer el ácido perclórico? Bueno, ya lo puse yo ahí, pero suponte que tú no lo recuerdes, entonces dices, rápidamente lo puedo hacer así. Es HClO, y como es PER, yo sé que el cloro tiene estado de oxidación 1, 3, 5 y 7. ¿Sí? Las valencias. Y como es PER, entonces estoy trabajando con 7. Como son impares, ¿sí? Yo ya sé que aquí es 1, o sea, no se pone nada. Entonces, para allá el numerito que va aquí, que salió 4, tú dices, bueno, le pongo 7, que da su estado de oxidación, le sumo 1 y le divido entre 2. 7 más 1 es 8, entre 2 es 4. Y de ahí sale ese 4 que yo rápidamente hubiese podido escribir. ¿Sí? Fíjate el ácido sulfúrico. Vamos a hacerlo con la formulación que te he explicado. Entonces tú pones acá H, el símbolo de elemento S y aquí O. Pero resulta que el azufre tiene estado de oxidación 2, 4, 6. Como termina en IQ, entonces voy a utilizar la mayor, 6. Ojo, como los estados de oxidación son pares, entonces este le pongo 2. ¿Sí? Siempre, ¿por qué? Porque son pares. Entonces, este es la valencia del elemento 6. Le sumo 2, el que está aquí, ¿verdad? Y a todo eso le divido por 2. Entonces,
6 más 2 es 8. Entre 2 vendría a ser 4. Por lo tanto, la fórmula tendría que ser H2SO4. Listo. Bueno, ahí está. Vamos a escribirla aquí. H2SO4. Bien. Ácido carbónico. Con el ácido carbónico hacemos lo mismo. Nosotros decimos que acá tengo el H, el carbono y el oxígeno. Pero el carbono tiene estado de oxidación 2 y 4. Como es IQ, voy a trabajar con 4. Y como son pares, aquí le pongo 2. Entonces este sería 4. Y ese 4 le sumo con el 2 que está aquí. Y luego le divido por 2. Entonces sería acá 4 más 2, 6. Entre 2 es 3. Por lo tanto, la fórmula quedaría así. H2CO3. Bien. Vamos a borrar aquí. Y le vamos a escribir por acá. Ahí está. El ácido fosfórico, que es la excepción. Y justo lo que estoy poniendo aquí son los más importantes, lo que tienes que aprenderte. El ácido fosfórico es así. Le ponemos H, P, O. Fósforo, estado de oxidación 3 y 5. Pero recuerda que el fósforo era la excepción a la regla. El fósforo, ¿sí? El boro y el fósforo, arsénico y antimonio. Básicamente el fósforo. ¿Sí? Poníamos 3. Tienes que acordarte de eso. Por lo tanto, acá le pongo 3. Y como es ICO, vas a trabajar con 5. Entonces dices tú, 5 más 3 entre 2. 5 más 3 es 8. Entre 2 es 4. De ahí obtienes que la fórmula del ácido fosfórico es H3PO4. Bien. Ahí está. Y bueno, ¿y qué tal si me dan así y me piden escribir al revés? Tú dices, qué fácil porque yo sé que esto es un ácido. Acá está H, termina en oxígeno y en el medio está el nombre del elemento. Para saber qué clase de ácido es, necesito saber la valencia del cloro. ¿Cómo descubro la valencia del cloro? Bueno, lo puedes hacer de esta manera. Fíjate que el oxígeno siempre tiene estado de oxidación menos 2, el hidrógeno tiene más 1. La suma de todos los estados de oxidación me tiene que dar 0. Entonces aquí tengo menos 6. Cuando multiplico aquí me sale menos 6. Aquí es más 1. Entonces este tendría que ser necesariamente más 5. Porque todo me tiene que dar 0. Como tengo menos 6, aquí tengo más 1, tendría que ser más 5. Si es más 5, entonces, ¿dónde estoy? Estaría aquí, ¿verdad? ¿Por qué? Si tengo 4 valencias, la mínima era 1 para el cloro, 1, 3, 5, 7. Creo que se lo puse por acá. Ahí está. Entonces, si es 5, estaríamos en el clórico. Tú dices, qué fácil. Ácido clórico. Ahí está. ¿Sí? Bueno. Ya creo que... A ver si acomodamos esto un poquito mejor. Bueno, lo dejamos ahí. Ahí está. Así es como podemos hacerlo. Bien. Ya, una vez que tienes tú los ácidos y los hidróxidos, ya estamos listos para entrar a la sal, pero antes vamos a la otra ruta, la ruta del hidrógeno.
La ruta de hidrógeno es mucho más sencilla. Vamos con los hidruros metálicos, ¿verdad? Metal con hidrógeno. Fíjate cómo se forman. Esto es lo más fácil. La formulación general me hace recordar a los óxidos. Acá tienes el elemento metálico, la valencia, y el hidrógeno tiene ahora -1. ¿Sí? Fíjate, con hidruros el hidrógeno tiene -1. Qué interesante. Intercambiamos el mismo principio que usé para los óxidos. Y fíjate, así es como tengo la forma general. El elemento, el hidrógeno y aquí la valencia del elemento. Como el hidrógeno era 1, aquí ya no se pone nada y aquí se pone la valencia del elemento. La nomenclatura tradicional, si tengo una sola valencia, como en el caso de los óxidos, escribo hidruro, el nombre del metal, pero termina en ico. Por ejemplo, hidruro potásico. Entonces tú dices, bueno, hidruro potásico tendría que ser así. Si quieres reconstruir toda la fórmula, potasio tiene 1 de estado de oxidación, eso yo tengo que saber. Y bueno, yo sé que el hidrógeno tiene -1, entonces al hacer el intercambio queda esto. El calcio tiene de estado de oxidación 2. ¿Sí? 2. Por lo tanto, fíjate cómo lo tengo acá. Al hacer el intercambio, tendría esto. ¿Sí? Que ya podrías escribirlo de frente, ¿no? Bien, si tengo ahora 2 valencias, ¿cómo lo podríamos hacer si tienes 2 valencias? Si tienes 2 valencias, el menor, oso, y el mayor ico, igual que en los óxidos. Hidruro cuproso, por ejemplo. ¿Sí? El cobre tiene 2 estados de oxidación. 1 y 3. Aquí está. Cuando es 1, bueno. Tenemos así. Luego de hacer el intercambio, ¿verdad? Me quedó de esta manera. Y luego para el hidruro cúprico, dijimos 1 y 3, ¿verdad? Es 1 y 2, perdón. Entonces, intercambiamos así. Ahí está. Fácil, ¿sí? Para la nomenclatura stock, fíjate cómo trabajamos. Lo mismo, ¿no? Hidruro de metal, como en los óxidos, pero aquí le vamos a poner la valencia en romanos. Y si tiene un solo estado de oxidación, entonces ya no se pone la valencia en romanos. Por ejemplo, hidruro de cobre. Aquí ya no tengo que hacer nada porque, o sea, digo entre comillas, no tengo que hacer nada porque ya me están dando la valencia, es 1, y el cobre me han dado 2. Entonces, eso sería de frente el hidruro de cobre, ¿verdad? El hidruro de cobre 2, ¿cómo sería? Así, ¿sí? O sea, tengo 2 de esta oxidación del cobre, va para acá, va la valencia aquí. ¿Y este cómo se llamaría? Este se llamaría el hidróxido de litio, ¿sí? ¿Ok? Bien, si tenemos ahora la nomenclatura sistemática, ¿cómo sería? La nomenclatura sistemática sería de esta manera, ¿sí? El prefijo, o sea, primero ponemos el prefijo, los prefijos que están aquí, y luego el hidruro, ¿sí? De el nombre del metal. Por ejemplo, este que está aquí, ¿cómo lo podríamos hacer? Lo podríamos hacer de esta manera. Sería mono hidruro de cobre. ¿Por qué le ponemos mono? Porque el cobre tiene 2 estados de oxidación. ¿Sí? Ahí está. Entonces este sería dihidruro de cobre. Dihidruro, recuerda, lo leemos como que de derecha a izquierda. Y este que está aquí vendría a ser el trihidruro de hierro. Ahí está. Bueno, eso para los hidruros metálicos. ¿Qué tal si tenemos ahora los hidruros no metálicos? Con los hidruros no metálicos ocurre algo bastante especial. Mira. Primero vamos a trabajar con lo que se llama los volátiles. ¿Sí? Vamos a trabajar con estos no metales. ¿Sí? El nitrógeno, el fósforo. Entonces fíjate que tengo estos que están aquí. Los tenemos formulados de frente. Y se les suele conocer por su nombre común. Por ejemplo, el amoníaco, la fosfina, el silano, el borano, ¿ok? El metano. Y no se les suele conocer por estos nombres que están aquí, tengo la nomenclatura sistemática, sino por el nombre común, ¿ok?
Y bueno, aquí solamente hay que aprenderse los más importantes, ¿no? Por ejemplo, el amoníaco lo vas a ver siempre en el curso de química, el metano, fundamental, y básicamente ellos, ¿no? Y su fórmula, CH4, el amoníaco, ¿ok? Aquí solamente hay que aprenderse el nombre común y la fórmula. Esto para los hidruros no metálicos. Y tú dirás, ¿y qué ocurre con los otros elementos? Por ejemplo, con los del grupo 7 y los del grupo 6, el azufre, el flúor, el cloro. Hmm. Ellos no forman hidruros no metálicos, sino de frente forman ácidos hidráceos. Y aquí los tenemos. Ácidos hidráceos, fíjate, tenemos dos grupos, lo que te decía, el grupo 6 y el grupo 7. ¿Sí? Bueno, entonces se le conoce como los anfígenos, el azufre, el selenio, el teluro, y el grupo 7, el flúor, cloro, bromo y yodo. Les agregamos hidrógenos y tenemos los hidráceos, ¿sí? Ácidos hidráceos. Esta es la fórmula general. Fíjate que son solamente 7 compuestos. La fórmula general es bien sencilla porque el elemento, tengo acá el elemento no metálico y aquí tengo el hidrógeno. Y esto vendría a ser la valencia de dicho elemento. Ojo, que a diferencia de los óxidos que vimos, el azufre, el selenio y el teluro solamente va a trabajar con 2. ¿Sí? ¿Te acuerdas cuando vimos óxidos? Tenía 3 estados de oxidación, 2, 4 y 6, pero aquí solamente va a trabajar con 2. ¿Recuerdas el cloro, bromo y yodo? Tenía 4 estados de oxidación. O sea, trabajaba con 1, 3, 5 y 7. Y ahora solamente va a trabajar con 1. Entonces esto se hace fácil porque son solamente 7 y trabajan con un estado de oxidación. Y los 7 los he puesto aquí, según la nomenclatura tradicional y según la nomenclatura sistemática. Según la nomenclatura tradicional, tengo lo siguiente. ¿Sí? Se pone el nombre del no metal y luego termina en hídrico. ¿Sí? Ácido sulfhídrico. De sulfuro, de azufre, ¿verdad? Selenhídrico, el selenio, el teluro. Y luego, para el flúor, ácido fluorhídrico, ácido clorhídrico, ¿verdad? Ajá, ácido clorhídrico, cloro, ácido bromhídrico, ácido yodhídrico. Y luego la nomenclatura sistemática. ¿Sí? Fíjate cómo se escribe. Sulfuro de hidrógeno, seleniuro de hidrógeno. Para la sistemática, siempre léelo de derecha a izquierda. ¿Sí? Teluro de hidrógeno, aquí sería fluoruro de hidrógeno. Cloruro de hidrógeno, aquí bromuro de hidrógeno y aquí yoduro de hidrógeno, ¿sí? Ok, entonces tengo que recordar esas fórmulas, ¿sí? Y la manera como escribirlo. Recuerda, es relativamente sencillo recordarlo porque los estados de oxidación trabajan con 1 y aquí solamente con 2, ¿sí? Y recuerda lo que te había dicho de los ácidos siempre empiezan con hidrógeno, casi siempre, ¿sí? Como aquí el estado de oxidación del cloro, del flúor, del bromo y del yodo es 1, fíjate cómo se escribe la fórmula aquí, como es 2, por eso se pone 2 aquí, al intercambiarse, ¿verdad? Bueno, tal y como la fórmula general. Entonces aquí simplemente me puedo aprender cómo es la valencia de estos elementos y luego la formulación general. Primero hidrógeno, al costadito la valencia de elemento puede ser 1 o 2 y el elemento no metálico. Bien, este es un capítulo importante, también es extenso. Bueno, llegamos a las sales, la parte más importante. Fíjate que las sales se forman por una reacción de neutralización. La sal aloidea se forma por el hidróxido y el ácido hidrácido. Así que vamos a analizar primero la sal aloidea, que es más fácil que la sal oxisal. La sal aloidea se nombra o se formula del siguiente modo. Es bien sencillo. A ver, vamos a analizar esto. Vamos a conectar aquí.
Bueno, vamos a tratar de... Sí, vamos a tratar de recuperar la conexión. Aquí se ha perdido un poquito la conexión. Vamos a ver cómo podemos recuperar esta conexión. Sí. Ya estamos con la transmisión. Hubo un pequeño desfase ahí, pero ya hemos vuelto. A ver, creo que ya está. Sí, ya está. Sí. Bueno, se cortó la transmisión por unos minutos, pero ya hemos vuelto. Ahí está. Bien, entonces nos hemos quedado en la sal aloidea, que también le llaman sal neutra. Fíjate cómo se forma un hidrácido con un hidróxido, sal neutra más agua. Entonces, esta es toda la reacción. Siempre termina formándose agua, pero nosotros no tenemos que hacer toda la reacción, simplemente podemos ir a la formulación general. La formulación general es bastante simple. ¿Por qué? Porque simplemente tengo que juntar un metal con un no metal. Nada más, en eso consiste. O sea, metal y el no metal. X representa la valencia del metal e Y representa la valencia del no metal. Ya sabíamos que estamos trabajando con el flúor, cloro, bromo, yodo con valencia 1 y con el azufre, selenio y teluro, valencia 2. Solamente con esos 7 elementos no metálicos. Y se combinan con el metal y listo. Bueno, la nomenclatura. Vamos con el repaso de la nomenclatura. La nomenclatura tradicional. Fíjate que si tienes una sola valencia, no metal, termina en uro y el metal va a terminar en ico. Si tienes dos valencias, oso e ico, como habíamos visto en los casos anteriores. Por ejemplo, me dicen el sulfuro ferroso. Entonces tú dices, bueno, ¿cómo será el sulfuro ferroso? Ahí está. ¿Por qué? Porque sulfuro es el azufre, o sea, es el no metal. Hierro es el metal. ¿Cuáles son sus estados de oxidación? Sus estados de oxidación son 2, ¿verdad? Y del azufre también es 2. Entonces el intercambio quedó 2 y 2 aquí. Y se simplifica y por eso que tenemos lo que está ahí. Bien. Para la nomenclatura stock tenemos el no metal. Y bueno, va a terminar en uro. ¿Sí? Y entre paréntesis, como siempre, la valencia. Entonces tenemos el sulfuro de hierro. Aquí me está diciendo que el hierro está trabajando con la valencia número 3. Y el sulfuro tiene 2. Por tanto, tú dices, bueno, metal es hierro y azufre. Hierro está trabajando con 3 y el azufre está trabajando con 2. Yo sé que el azufre siempre trabaja con 2. Luego hacemos esto. Entonces me va a quedar así. Y de ese modo puedo formularlo. ¿Qué ocurre con la sistemática? Empiezo con el prefijo, luego el no metal, termina en uro, de el prefijo del metal. Tenemos aquí el trisulfuro de dihierro. Entonces, ¿cómo podríamos escribirlo? Ah, fácil. Sería así. Trisulfuro de dihierro. ¿Ok? Recuerda que la sistemática siempre lee la de derecha a izquierda. Trisulfuro de dihierro. De esta manera puedo rápidamente encontrar la nomenclatura en la forma tradicional, stock y sistemática.
Suponte que tengas estos casos que están aquí. ¿Cómo los formularías? Fíjate, tengo acá flúor y aquí tengo el calcio. Fluoruro de calcio. No, fluoruro cálcico. ¿Por qué cálcico? Porque estoy en la nomenclatura tradicional. Y la tradicional siempre termina en ico. La stock, ¿cómo sería? Fluoruro de calcio. ¿Por qué no le pongo nada entre paréntesis? Porque el calcio tiene un solo estado de oxidación que es 2. Y este, para la sistemática, difluoruro de calcio. Bueno, eso es para lo referente a la sal aloidea. Ahora tenemos la sal oxisal. Esta es la fórmula de la sal oxisal. Esta es toda la reacción. Fíjate, se forma de un ácido con un hidróxido. Pero bueno, yo no necesito recrear toda la fórmula. Yo puedo llegar directamente con esta formulación. La formulación de repente te suena un poco rara. Dice aquí catión con anión. Y tú dirás, pero ¿qué es eso? Si no hemos visto nada de cationes ni de aniones. El catión quiere decir el metal. Así que ahí está fácil. El metal y su valencia. Ok, metal, o sea, catión quiere decir metal. Y el anión, tengo que ver qué significa eso de anión. ¿Sí? He preparado una tabla para eso. Aquí está. Esta es mi tabla con los aniones. Fíjate, tienes que recordar esa tabla. Y ese es el nombre. Este es el nombre para otra nomenclatura sistemática que no la vamos a usar ahora. Solamente los que están aquí. Por ejemplo, esto que está aquí es el perclorato. Viene del ácido perclórico. Este es el clorato. Este es el clorito, el hipoclorito. Bueno, hemos puesto en todo caso los principales. Lo mismo para el bromo, el azufre. Fíjate, este es el sulfato, sulfito, hiposulfito. Luego tenemos el nitrato, el nitrito. Después el carbonato, carbonito, el fosfato y el fosfito. ¿Sí? Con esa tabla puedo recordar o puedo formular fácilmente. Y su estado de oxidación está ahí, ¿no? Bueno. Vamos a la nomenclatura. Para la tradicional, si tenemos una valencia, sería el anión del metal, y le agrego el sufijo ico para dos valencias. Ya lo habíamos visto, oso, termina en oso para la menor y la mayor en ico. Luego tenemos el hipoclorito sódico. Ya tenemos aquí lo que sale. ¿Quién es el hipoclorito? Tú dices, bueno, ¿dónde está el hipoclorito? ¿Dónde está el hipoclorito? El hipoclorito está aquí. ¿Sí? Por lo tanto, tengo el hipoclorito sódico. Si me dicen el carbonato lítico, acá está el carbonato. CO3. Pero, ¿cuál es su estado de oxidación? Aquí está el estado de oxidación del carbonato. Mira. Con la tablita sale todo, por supuesto. Su estado de oxidación es este numerito que está aquí. Ojo. O sea, este 2 es el que va a intercambiar. A ver, ¿cómo sería un paso previo al carbonato lítico? Tú dices, el carbonato es CO3 y su valencia es 2. Y el litio es simplemente 1. Entonces hacemos este intercambio, sería así, litio, y aquí le pongo 2, CO3, 1. Ahí está, de ahí viene la fórmula. ¿Sí? Pero tú tienes que saber la fórmula del carbonato. Si no sabes la fórmula del carbonato, pues va a ser un poco complicado que llegues a esto, a la respuesta. Aquí es más fácil porque te dicen el sulfato de hierro y te dan el estado de oxidación, te dan la valencia, ¿verdad? El hierro 3.
Pero tú tienes que saber lo del sulfato. ¿Dónde está el sulfato? Aquí está el sulfato, mira. El sulfato tiene su estado de oxidación, esto que está aquí. Entonces, si te dicen el sulfato de hierro, tú dices así: el hierro y el sulfato. Pero el estado de oxidación del sulfato es 2. Y el hierro, como te dicen aquí, es 3. Entonces haces el intercambio y te va a quedar lo que puse ahí. La respuesta que he puesto ahí. ¿Sí? Fosfato de calcio. ¿Por qué ya no pongo paréntesis? Porque habíamos dicho que el calcio tiene un solo estado de oxidación, que era 2. Entonces, ¿cómo es el fosfato? El fosfato está por acá. Tienes que saber que este es el fosfato. ¿Cuál es su valencia? El numerito que he puesto ahí. Por lo tanto, tú dices, fosfato es PO4 y 3 acá. Y el calcio es 2. Hacemos el intercambio y me quedo así. Calcio 3 y PO4. Bueno, le pongo acá entre paréntesis, ya que ese 2 engloba todo. Siempre se le pone paréntesis. Bueno, creo que hasta ahí tenemos un apretado resumen de nomenclatura inorgánica. Recuerden algunos conceptos claros que hemos visto y la forma de formular. Seguramente alguien se preguntará de dónde vienen estos aniones o de dónde vienen estas cargas. Lo podemos hacer brevemente aquí. Por ejemplo, esto viene de los ácidos, ¿sí? Tú recordarás por ejemplo, el ácido perclórico, ¿sí? Este es el ácido perclórico. Y fíjate lo que ha pasado. Este hidrógeno lo ha perdido y ha ido a hacer su carga. Bueno, ahí era 4 según la fórmula. Ahí está, por eso le puse menos. En el caso del azufre, ¿te acuerdas cómo era el ácido sulfúrico? Era H2SO4. Y aquí está, ha perdido sus hidrógenos y aquí está. ¿Y te acuerdas cómo era el ácido fosfórico? Era H3PO4. Ha perdido sus 3 hidrógenos y están aquí. Bueno, eso lo hemos explicado en otras clases. Aquí solamente lo estamos mencionando. Yo creo que aquí lo más importante es recordar lo de la tablita. Si tienes la tabla a la mano, pues es muy fácil formular la sal oxidada. Bueno, hasta ahí entonces, chicos, la clase de nomenclatura inorgánica. Nos hemos excedido en verdad en el tiempo, pero nomenclatura inorgánica es así, es un tema relativamente extenso, pero interesante. Recordar los estados de oxidación. Bien, nos vemos en la siguiente clase. Matemáticas viene. Operaciones con números complejos. Números reales y complejos. Listo. Saludos a todos. Chao, nos vemos. Bien, entonces yo te digo, el óxido ferroso.
tú tienes que saber el estado de oxidación del hierro. 2 y 3. Como es oso, es la menor. Tú dices, por lo tanto, vamos a analizar esto con detalle. Ahí está. Y el oxígeno es 2 también. Entonces voy a intercambiar así. Intercambias así y ¿qué tendrías? Ahí está. Tú dices, ¿y dónde está el 2? Bueno, estos se intercambiaron así, ¿verdad? Entonces puse 2 acá y puse 2 acá. Se pueden simplificar. Saco mitad y me quedó lo que está ahí. Bien, ¿y cómo sería con el óxido férrico? Vamos a ver. Acá tengo. Este tiene estado de oxidación 3 y el oxígeno tiene estado de oxidación 2. Es bien fácil porque hago esto y llego a la respuesta. Ahí está. ¿Sí? ¿Qué ocurre con el óxido plumboso? Ya sabemos que plumboso viene de plomo, ¿sí? Por su regla latina plumbium. Esto viene de plomo. Entonces tú tienes que recordar los estados de oxidación del plomo, ¿sí? El plomo tiene, me parece, estado de oxidación 2 y 4, ¿verdad? Yo sé que tú sabes eso. Ahí está. Como es oso, es el menor, o sea, 2. Pero si fuese ico, entonces le pongo 4, porque el estado de oxidación del plomo es 2 y 4. Y cómodos, saludos desde Arequipa, saludos. Todas las clases están en el canal. Bueno, continuando entonces con la explicación. Los estados de oxidación es necesario conocerlos, ya que ellos van a ocupar un rol protagónico al momento de identificar los compuestos. Lo primero, al momento de estudiar, es establecer como que una visión panorámica, una visión de lejos. Esto es lo que está ocurriendo, ¿sí? Tenemos compuestos metálicos y compuestos no metálicos, ¿verdad? Las funciones oxigenadas, porque van a reaccionar con el oxígeno, y las funciones hidrogenadas, porque van a reaccionar con el hidrógeno. Se forman como que dos rutas. Y fíjate lo que está ocurriendo. Cuando un no metal reacciona con oxígeno, se oxida, ¿verdad? Óxido metálico u óxido no metálico, dependiendo si es metal o no metal. Luego, agregamos acá agua y fíjate lo que tenemos. Un ácido oxácido, también le llama oxoácido, y al óxido metálico reacciona con agua y llamamos hidróxido, ¿sí? O base. De ahora en adelante, los elementos no metálicos tienen mucha relación con los ácidos y los elementos metálicos con la palabrita base, ¿sí? Algunos le llaman óxidos básicos a estos, a los óxidos metálicos. ¿Y qué ocurre con la ruta del hidrógeno? Los no metales forman hidruros no metálicos, mientras que los metales forman hidruros metálicos. Luego, tenemos los ácidos hidrácidos, de nuevo, ácidos con no metales, por eso los he puesto de rojito. Y finalmente, fíjate el circuito cómo termina. Cuando junto hidróxido con ácido hidrácido, tengo una saloidea. Y luego cuando junto un ácido oxácido con un hidróxido, fíjate lo que tenemos, una sal oxisal. Vamos a aprender cómo reconocerlos, cómo nombrarlos, ¿sí? Hola, soy Salvatore y esto es Academia Internet. El día de hoy vamos a ver la clase de nomenclatura inorgánica. Vamos a conocer cómo formular las distintas funciones químicas inorgánicas. Vamos a usar la nomenclatura tradicional, la stock y la sistemática, ¿sí? Pero antes de empezar con la clase, necesitamos primero algunos conocimientos previos, ¿verdad? La clase de nomenclatura merece un poquito de paciencia y conocer algunas cositas. Tengo que hacerles notar que esta clase es en directo. Cuando acabe la misma, los estudiantes podrán dejar sus dudas. No se preocupen que la clase queda grabada para los que no puedan conectarse igual. Buenas a todos los que se están conectando. Buenas noches, Yadi. Buenas noches, Miguel Ángel, Martín. Buenas noches a todos. Vamos a empezar entonces la clase. Nomenclatura de química inorgánica. Funciones químicas son compuestos que tienen propiedades parecidas. ¿Por qué? Porque comparten
es un grupo funcional. Y eso es lo que vamos a ver. Vamos a aprender cómo nombrarlos. Bien, yo les decía, conocimientos previos, por ejemplo, tienen que saber los estados de oxidación. Estados de oxidación son estos numeritos que están aquí. Ya sabíamos que estos serán los metales, y los que están aquí de amarillo vendrán a ser los no metales. ¿Ok? Fíjate, los estados de oxidación son estos numeritos. Estados de oxidación son esos numeritos que nos indican los electrones que participan en las reacciones químicas. No confundir con la valencia, que representan los electrones que se encuentran en la última capa. Todo esto lo explicamos en otro video que se llama estado de oxidación. Te invito a que lo veas para complementar un poco la información que estamos presentando aquí. Pónganse tal, esta que reacciona con el oxígeno. Yo ya sé los estados de oxidación, ¿verdad? El estado de oxidación del oxígeno es 2 y del litio, yo te había puesto una tablita al principio. El estado de oxidación del litio es 1. Así es que esos numeritos los voy a poner aquí arriba. ¿Qué viene luego? Mira, se intercambian así. Y ya lo he puesto por acá. Y esto es el óxido lítico. Bien fácil, bien fácil. Es fácil si tú recuerdas el estado de oxidación del litio, que era 1. Sí, eso es lo que tú tienes que saber. En los exámenes no suelen darte esos valores. Por lo tanto, si tú sabes que el estado de oxidación del litio es 1 y el oxígeno es 2, bueno, hacemos este intercambio y llegamos aquí. Óxido lítico. Bien, cuando tengo dos valencias, ¿qué hago? Fíjate bien en este detalle. La menor valencia le pongo el sufijo oso y a la de mayor valencia le pongo el sufijo ico. O sea, termina en oso para la menor valencia y para la mayor valencia va a terminar en ico, ¿sí? Con óxido y el nombre del metal. Por ejemplo, tengo aquí el óxido ferroso. Entonces, de nuevo volvemos a lo mismo. Tú dices óxido ferroso. El hierro tiene dos estados de oxidación, ¿verdad? 2 y 3. Esto es algo que tú tienes que saber, es un dato que tú tienes que saber. Otra cosa, cuando los estudiantes ven por primera vez la nomenclatura clásica, la nomenclatura tradicional, a veces se encuentran con estos nombres raros. Por ejemplo, plumboso, plúmbico, los nombres que te he puesto aquí, ferroso y férrico. ¿Y de dónde vienen? Eso viene de las raíces latinas de los nombres, de algunos elementos. Por ejemplo, el oro es aurum, por eso se le pone áurico, tiene esa raíz. Por ejemplo, el plomo es plumbium, ese es su nombre en latín, por eso recibe este sufijo. Por aquí hemos puesto algunos, vamos a colocarlo por acá, creo que estaba por aquí. Bueno, después lo veremos. Bueno, creo que hay un error en el título. Sí, en el título dice, en el título de, bueno, eso se puede cambiar luego, ¿ok? Pero la clase de química ya la habíamos anunciado con anterioridad. Bien, entonces vamos a empezar con lo que es el óxido, ¿verdad? Los óxidos, ¿sí? Recuerda que el óxido se forma con un metal más un oxígeno. Tenemos el óxido metálico. Vamos a empezar por ahí. Entramos a lo que significa el óxido. Bien, ya sabíamos lo que significa la reacción, ¿verdad? Metal más oxígeno me da un óxido. Tengo un elemento, acá está la valencia del elemento. El oxígeno siempre tiene un estado de oxidación menos 2, cuando estoy trabajando con óxidos. Y fíjate lo que hay que hacer. Se intercambian de esta manera. Las valencias, o los estados de oxidación, como quieras verlo. Se cambian así, y esta es la formulación general. Si a mí me piden dar la ecuación, yo tendría que desarrollar todo este proceso. Pero si solamente me están pidiendo el óxido, bueno, yo puedo indicarlo con este atajo. ¿Sí? Como habíamos dicho, hay tres clases de nomenclatura. Vamos a tratar de estudiar entre las tres. Primero vamos a ver la nomenclatura tradicional. La nomenclatura tradicional dice así. Cuando tengo una sola valencia, se escribe óxido, luego va el nombre del metal y termina en el sufijo ico. ¿Sí? Recordad ese detalle. Por ejemplo, me están diciendo el óxido lítico. Entonces tú dices, bueno, atendiendo a lo que te acabo de explicar, tendrías que recordar lo siguiente. Aquí tengo litio y aquí tengo oxígeno, ¿sí? Si me dicen óxido lítico, óxidos, porque, bueno, el metal